la gente quiere conectar con lo que está sintiendo el día de hoy, que es la rabia. Es más fácil para el señor López Aliaga canalizar esa rabia y escupir rabia, y es más difícil ser un líder de verdad, que es agarrar esa rabia y transformarla en algo bueno, que tenemos esperanza, hay soluciones, pero para hacerlo necesitamos un buen plan, un gran equipo, gente honesta y conocer el Estado. Ese es el mensaje que yo estoy convencido que más y más gente va a tener en los próximos días. De que la rabia, la frustración, el enojo que tiene la gente, tenemos que transformarlo en algo diferente, en algo bueno. Comprensible. Estamos todos, quienes no formamos parte de la política, estamos del otro lado, periodistas incluidos, estamos molestos con la clase política, estamos hartos de que nos mientan. Estamos hablando de gente que no tiene catadura moral, estamos hablando de gente que nos engaña, de gente que nos promete y no cumple. Estamos en todo nuestro derecho a decir, no nos gusta a nadie. Sí, pero y la respuesta está ahí. Ni siquiera el que está, no puedo hablar puntualmente de porcentajes, pero ni siquiera los que están liderando los sondeos desde los últimos 2-3 meses alcanza el 15-20%. Esto es un escándalo. Tenemos en este humilde espacio Es Palabra. La idea siempre fue tener a los candidatos en diferentes momentos de esta campaña tan atípica electoral, ¿no? Para que ustedes vean a la persona, para que escuchen las propuestas, para que puedan responder a ciertos ataques, que es algo además muy habitual en momento electoral. Y esa es la razón por la cual hoy está nuevamente con nosotros el candidato del Partido Morado, Julio Guzmán. Mañana estará Verónica Mendoza, luego me parece que viene César Acuña, etcétera, etcétera. Se nos acaba el tiempo el viernes porque el domingo ya es el día final y sabremos qué tendremos como foto final. De todas maneras, una segunda vuelta, eso es sabido, pero ¿cuáles de los 18 participantes pasarán justamente a esta segunda fase? Julio Guzmán está con nosotros. Gracias por venir, señor Guzmán. Muchísimas gracias. Buenas noches, colega. A ver, no podemos hablar de encuestas porque la norma nos prohíbe, no podemos mencionar porcentajes y demás, pero sí hablar en términos, digamos, muy generales de la situación en la que usted se encuentra, porque lo escuchamos constantemente diciendo que está convencido que pasa a una segunda vuelta, pero los sondeos que permiten medir la temperatura del electorado manifiestan que de repente ni siquiera pasa la valla electoral del 5%. Bueno, no se pueden hablar de los números en especial, pero sí podría decir que los que están ganando son los que no han decidido su voto, y es la buena parte de la población. Y van a tomar una decisión a último momento porque, como comprenderá, la gente está pensando ahorita en su familia y en cómo conseguir trabajo y cómo proteger de la salud. Entonces yo estoy convencido que en los próximos días los votantes van a comenzar a comparar las propuestas. Lo que nos corresponde a partidos como el Partido Morado es más bien decirle a la gente cómo vamos a resolver sus problemas y qué cosas tenemos que defender. Por ejemplo, hoy se conmemora el golpe de Estado de 1992. Bueno, tenemos que recordarles a los peruanos que eso está en juego este fin de semana, porque tenemos claramente 3 candidatos a la presidencia que representan esa misma dictadura: el fujimorismo, el señor De Soto y el señor López Aliaga. Si vamos a elegir y salen ellos con una bancada, en realidad va a ser una sola bancada, que nos va a regresar a los tiempos de los 90. El próximo Congreso va a designar a los miembros del Tribunal Constitucional, al nuevo Defensor del Pueblo, al nuevo Contralor de la República. ¿Usted se imagina un Congreso dominado por la ultraderecha dictatorial que determine esos puestos en el gobierno? Vamos a regresar a los 90. Y eso es algo que los jóvenes no saben, por eso hay que explicarles bien. Pero cuando hablamos de ultraderecha, uno podría decir, sí, dentro de esa línea podría estar Rafael López Aliaga, que tiene una postura bastante extrema. En el caso de Keiko Fujimori, más bien ha sido sumamente flexible en los últimos tiempos, por lo menos en cuanto a su discurso, habrá que ver si es cierto o no, pero en cuanto a la visión que tiene de país, ¿no? Incluso ha sido bastante crítica de Rafael López Aliaga, lo ha llamado rayadazo. Y Hernando de Soto, más bien, es cierto, es un candidato de derecha, no de izquierda ni de centro, pero tiene una postura que suena bastante más democrática incluso para el electorado. Miren, lo que yo recuerdo del señor De Soto es que más bien él ha sido asesor de dictadores y que se siente más cómodo en las dictaduras que en las democracias. El señor De Soto, que dice ser un gran economista, está diciendo mentiras que son tan obvias de contradecir, como por ejemplo que ha sido candidato al premio Nobel, y hace días la organización ha dicho que no es cierto. Dijo que su plan de gobierno estaba publicado en la revista The Economist, y el corresponsal en el Perú ha dicho que eso no es cierto. Además está hablando de las vacunas de los privados cuando los laboratorios no venden vacunas a los privados. Es decir, el señor De Soto no solo dice mentiras, sino que no tiene una sola propuesta en economía, la cual supuestamente es su especialidad. Ok, pero la gente sabe eso. La gente entiende además que Rafael López Aliaga, por ejemplo, ha dicho muchísimas más mentiras seguramente que el señor De Soto. Pero es como que no importa, le quiero dar la oportunidad porque a mí me representa. Porque por algo además han salido tan bien parados en las encuestas últimas, ¿no? Y uno dice, ¿por qué Julio Guzmán, que critica esto, que supuestamente cuando me habla me dice que él sí va a enfrentar la corrupción, que tiene una palabra que, digamos, va a ser absolutamente consecuente con lo que pueda suceder eventualmente si llega a Palacio de Gobierno, no termina de convencer? ¿Por qué? Usted hace un mea culpa con su equipo, me imagino, y dice, ¿qué es lo que no está haciendo clic
con la población. Mi lectura es diferente, porque si uno compara las encuestas anteriores con las actuales, lo que queda claro es que más bien la dispersión de los candidatos en la preferencia más bien se ha recortado y el número de gente que no ha decidido su voto más bien se ha mantenido. Entonces yo creo que es lo contrario, que la gente inclusive está más confundida que hace 2 semanas. Y está más confundida, Juliana, porque los candidatos están diciendo barbaridades. El señor de Soto, en lugar de mostrar a sus candidatos a la vicepresidencia, está saliendo más tiempo con Chibolín. Entonces ya tuvimos el caso del señor Swing, en el caso de Vizcarra estamos avisando desde antemano qué es lo que podría pasar. Lo que falta, Juliana, es un poco de seriedad. Y por eso la gente está confundida. Yo estoy convencido... Usted pone, perdón que lo interrumpa, al mismo nivel a Richard Cisneros, Richard Swing con Andrés Hurtado Chibolín. Bueno, pues eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Está realmente utilizando más al señor Chibolín en su campaña que mostrando, por ejemplo, pero a una sus cosa es Richard vicepresidentes. Swing, que recibía, digamos, dineros enormes por parte del Estado porque le pagaba el Ministerio de Cultura, y otra cosa es que al señor de Soto le guste Chibolín como asesor, y finalmente es un tema de él porque no está utilizando la plata que le corresponde al erario nacional. Esa es otra cosa, todavía no es presidente. Yo me refiero más a la Si es seriedad. que llega a ser presidente, claro. Yo me refiero más a la seriedad que se debe de poner en la campaña. Y con relación a la preferencia por los morados, lo que se ha visto más bien en las últimas 2 encuestas es un crecimiento de los morados. En este momento, la gente está más preocupada, como repito, de llevar pan a su casa. Yo tengo 6 hermanas, como usted sabe. 5 han perdido trabajo en la pandemia. Y yo las veo. ¿Y cómo están preocupadas por sus hijos? ¿Y qué van a hacer? ¿Usted cree que en este momento están preocupadas de que, oye, tal o cual cosa? No, la gente está en otra. Mi opinión es que un día antes o 2 días antes es que la gente se va a decidir y va a comenzar a comparar. Yo invito a la gente, Juliana, que vea el debate. Si se trata de acá de resolver problemas de la gente, veamos cuáles son las propuestas de los candidatos. Escuchen al señor de Soto y van a ver cuáles son sus propuestas. Escuchen al señor Lescano, que cada día que pasa, en verdad, dice una barbaridad más. Y acá lo que está en juego son 2 cosas. La economía de la familia, que se va a destruir con esos extremos, y por otro lado los derechos de las personas con la democracia. Usted dice algo que es importante y quiero rescatar, ¿no? Los morados estamos creciendo. La gente que dice yo voy a votar por el Partido Morado, no lo digo yo, son los sondeos. No puedo ser precisa con el tema de las encuestas porque la norma me lo prohíbe, desgraciadamente lo tengo que cumplir, es así. Pero claro, es como que los candidatos al Congreso tienen mayor aceptación en el electorado que Julio Guzmán, ¿no? Lo que han hecho los congresistas, ¿no?, del Partido Morado es reconocido, incluso aplaudido por un porcentaje importante de la población. Me refiero a Alberto Belaúnde, me refiero a Daniel Olivares, pero no necesariamente, digamos, esa aceptación, ese reconocimiento recae en usted. ¿Por qué? Bueno, primero un paréntesis, ¿no? Porque todo el trabajo de la bancada en este año ha tenido una dirección política y un liderazgo, y ese ha sido del presidente del partido. Me he dedicado mucho tiempo que la bancada sea consistente, que podamos cumplir con la gente y efectivamente lo que ha pasado. Sobre el otro tema en particular, hay algo que hay que reconocer, que existe esta percepción irreal de una vinculación entre el presidente Sagasti y el señor Julio Guzmán, lo cual no es cierto. El señor Sagasti tendrá que responder por sus aciertos y por sus errores en el gobierno de transición, pero no tiene nada que ver con el Partido Morado. A ver, no tiene nada que ver ahora que tuvo que asumir la presidencia de la República, pero iba a la plancha presidencial, iba a ser el vicepresidente de la República si usted se convertía o se convierte en presidente. Es decir, si hay una vinculación que se ha tenido que, digamos, colocar en una especie de paréntesis, en stand-by, este vínculo es entendible, pero de todas maneras es imposible decir Julio Guzmán no tiene nada que ver con Sagasti. Sagasti es uno de los fundadores del Partido Morado. A lo que me refiero es a las decisiones. Todas las decisiones que se han tomado en el gobierno de transición no tienen nada que ver con Julio Guzmán ni el Partido Morado. ¿Y dónde está su espíritu de crítica, señor Guzmán? De decir, por ejemplo, este gobierno realmente se ha equivocado en este punto, en este otro aspecto. Aquí voy. Por ejemplo, primero hay que reconocer el trabajo que están haciendo en conseguir las vacunas, pero por otro lado, nosotros hemos sido muy críticos en los programas que faltan para generar empleo. ¿Cuántas veces hemos explicado nosotros qué es lo que hay que hacer para generar empleo y el gobierno no lo hace? ¿Por qué? Porque no existe ninguna vinculación. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho que hay que comunicar las cosas a la gente para que esté informada sobre las vacunas? ¿Nos hacen caso? No. ¿Por qué? Porque no hay vinculación. Si usted le tuviese que poner una nota del 1 al 20, ¿al gobierno de Sagasti lo jala o lo aprueba? No suelo hacer eso, no me parece justo ni Pero exacto. es bastante crítico con los otros. ¿Por qué no ser objetivo también y decir ya que no hay ningún tipo de vinculación? No, puedo decirlo, puedo decir, el señor Sagasti, el presidente, es una persona honesta y transparente y trabajadora. Pero sí, hay espacios vacíos, como por ejemplo el empleo, el manejo de la economía. Y eso es una crítica que nosotros hacemos consistentemente, y eso no quita el aprecio que uno puede tener por el presidente. Pero repito, el presidente es la única persona que tiene que asumir sus aciertos y sus errores. El Partido Morado es otra cosa. Nosotros tenemos propuestas que no han sido acogidas por el gobierno justamente porque no tenemos ninguna relación. Ok, si Sagasti, por ejemplo, si Sagasti pudiese formar parte, ¿no?, de esta plancha presidencial y usted llegase, vamos a hablar en condicional, a Palacio, después de lo que está haciendo él ahora que es jefe de Estado, que tiene este cargo tan importante, ser el presidente, ¿lo llamaría? ¿Cree que sería una persona capaz
de hacer algo por el país en función a lo que está haciendo ahora que tiene la oportunidad de gobernar o no? Yo creo que el próximo presidente tiene que llamar a todos aquellos que contribuyan, independientemente si son militantes del partido o no. Y tener un expresidente limpio, honesto, que tiene experiencia, puede ser obviamente una persona más de tantas a las que se puede escuchar. Pero lo que hemos visto hasta el cansancio, sobre todo en política, que desgraciadamente ser honesto y ser limpio no es suficiente cuando lo que se necesita, sobre todo en un país que está inmerso en una situación tan compleja como esta, de atravesar, de luchar contra una pandemia, es que se requiere capacidad de gestión. ¿A usted le parece correcto, señor Guzmán, que el señor Sagasti, honesto, buena gente, lo que usted quiera, prometa un número de vacunas que no tiene la capacidad de asegurar, porque nos había dicho que los 38 millones de Sinopharm, por ejemplo, ya estaban cerradas, y eso no era verdad, muy honesto para algunas cosas, pero él no dijo que esos convenios no estaban firmados, solamente 1 millón que entraron además, que entraron sin registro sanitario de IGEMIT porque se hizo evidentemente una excepción por la necesidad, la urgencia. El resto ni siquiera se han comprado todavía porque no convence el informe final que ya llegó al Palacio de Gobierno y no el 15 de marzo como dijeron, sino varios días después. Nuevamente, me parece que esa pregunta se le tiene que hacer al presidente Sagasti. Ah, no, yo se la he hecho. Lo único que yo puedo decir al respecto es que si no tuviéramos al presidente Sagasti hoy día como presidente, tendríamos al señor Merino y la situación sería 1000 veces peor. Entonces, a veces nos olvidamos de hacer esos contrastes, nos olvidamos de la crisis que ocasionaron los golpistas y que la única solución era llevar a una persona honesta de la única bancada que se opuso. Por lo tanto, lo que hay que comparar no es la situación ideal con el señor Sagasti. Hay que comparar el gobierno del señor Sagasti con lo que hubiese sido el gobierno del señor Merino. Y con relación a eso, el presidente tendrá que explicar. ¿Sabe por qué nosotros juramos independencia? Porque queríamos elecciones limpias y transparentes. ¿Usted no habla con el presidente de la República? ¿No se ha vuelto a comunicar con él? No me he vuelto a comunicar con él y fue además un compromiso que los dos asumimos. Él armó el gabinete y ahí tiene los resultados, buenos o malos. En mi caso, yo armé la bancada, conducí la bancada y ahí están los resultados. Entonces, la pregunta es, hablando justamente de resultados, ¿cuál considera usted, no, que es la razón por la cual la candidatura de Julio Guzmán todavía no despega? La vinculación que muchos, consciente o inconscientemente, hacen entre el líder del partido, que es usted, y el actual presidente de la República, o el incidente del incendio de Miraflores. No, yo creo que hay que reconocer los errores que uno ha cometido y hay que sobrepasarlos y construir sobre la base de eso, pero creo que hay muchas variables que están en juego. Y una de las variables que está en juego es la sensibilidad de la gente. Ahorita hay demasiada rabia, Juliana. Entonces, cuando viene un candidato a la presidencia y dice, señores, tenemos esperanza, vamos a poder solucionar esto, la gente quiere conectar con lo que está sintiendo el día de hoy, que es la rabia. Es más fácil para el señor López Aliaga canalizar esa rabia y escupir rabia, y es más difícil ser un líder de verdad, que es agarrar esa rabia y transformarla en algo bueno, que son, tenemos esperanza, hay soluciones, pero para hacerlo necesitamos un buen plan, un gran equipo, gente honesta y conocer el Estado. Ese es el mensaje que yo estoy convencido que más y más gente va a tener en los próximos días. De que la rabia, la frustración, el enojo que tiene la gente, tenemos que transformarlo en algo diferente, en algo bueno. Comprensible. Estamos totalmente. Todos, quienes no formamos parte de la política, estamos del otro lado, periodistas incluidos, estamos molestos con la clase política, estamos hartos de que nos mientan. Estamos hablando de gente que no tiene catadura moral, estamos hablando de gente que nos engaña, de gente que nos promete y no cumple. Estamos en todo nuestro derecho de decir, no nos gusta a nadie. Sí, pero los resultados están ahí. Ni siquiera el que está, no puedo hablar puntualmente de porcentajes, pero ni siquiera los que están liderando los sondeos desde los últimos 2-3 meses alcanza el 15-20%. Esto es un escándalo. Pero lo que está mal no es lo que la gente siente, porque está en todo su razón y todo su derecho. Por supuesto. Lo que está mal es que los líderes políticos utilicen esa rabia para promover más rabia. Pero todo el Ese mundo en política, a ver, todo el mundo en política, señor Guzmán, y entre gitanos no nos vamos a leer las manos, utiliza justamente aquellos elementos de los que puede alimentar cierta candidatura, en este caso, para capitalizarlo. ¿Por qué no pensar que Julio Guzmán, usted, está justamente viendo los errores, las caídas, las promesas incumplidas, los defectos de sus contrincantes para basarse en eso como caballito de batalla en esta candidatura y no necesariamente en exponer sus ideas? A ver, si es que hubiese sido así el caso, ¿por qué en el debate el 90% del tiempo me dediqué a solo explicar las propuestas? No me dediqué a decir fulanito y sutanito, me dediqué a decirle a los peruanos cómo vamos a vacunarlos, cómo vamos a tener empleo. Ah, bueno, pero por supuesto, porque no soy manco. Si me manda un golpe, yo no soy manco, respondo. Entonces, pero la concentración ha sido en las propuestas. Y eso es lo que la gente tiene que saber. Cómo crear empleo cuando tienes poco dinero. Ahí está, otro punto importante en el que quiero entrar. Usted habla constantemente del tema del empleo, que es importantísimo, porque además el tema de salud se conjuga desgraciadamente con la falta de empleo, con el golpe a la economía de todos los peruanos con esta pandemia y demás. Pero claro, yo le decía hace un rato, ¿no? ¿Cuál considera usted que ha sido el tema que más lo ha golpeado o que ha mellado en esta candidatura que no tiene el éxito que usted esperaba? El tema del incidente de Miraflores, del que hablamos la otra vez largo y tendido, el tema de la relación o no con Sagasti, pero también está el tema de una frase
que usted dijo hace algún tiempo y que ha calado en el electorado. Yo soy un mantenido. Leía una entrevista que usted dio hace algunos días a Perú 21, si no me equivoco, y decía, creo que fue un error manifestar eso. ¿Lo suscribe? Mire, en primer lugar, yo he trabajado desde los 15 años, porque me quedé huérfano a los 14. Y desde ese momento hasta el día de hoy, no he dejado de trabajar nunca, salvo en 2 oportunidades. 3 meses en las elecciones del 2016 y 3 meses en estas elecciones. ¿Cuál fue el error? Haber dicho que era un mantenido en esos 3 meses. Entonces los enemigos se han agarrado de esa frase para decir Julio Guzmán es un mantenido. Cuando yo he trabajado toda mi vida y me he hecho solo gracias a mis esfuerzos. Usted tiene una familia grande, tiene una esposa, tiene 3 hijos, 4. es decir, 4. La carga familiar es grande. ¿En qué trabajaba, señor Guzmán, antes de decir, vuelvo a postular, esta vez no me van a sacar de la carrera, esta vez estoy convencido, que es lo que manifiesta, de que voy a llegar a una segunda vuelta? ¿En qué trabajaba? Era profesor en 2 universidades y además de eso hemos creado un instituto Talentos, en donde damos capacitaciones a todo el país. ¿Eso alcanza? Pero por supuesto, hay muchísima demanda y los estudiantes están, al mes hacíamos 2 talleres, los hemos parado por la pandemia y por la campaña. Pero con esas actividades y con el ingreso familiar, por supuesto que salíamos adelante. No era lo suficiente, pero uno tiene que hacer sacrificios. Pero además vive en una zona, digamos, bastante cómoda, ¿no? Juliana, bonita. pero también, o sea, hay que tener no solamente dinero para la carga familiar, sino ese plus que te permite ciertas comodidades que al resto de gente, sí, digamos, le resulta imposible. Claro, que pero no está mal mientras uno lo consiga, pero ¿le alcanza con esos trabajos que usted menciona? Juliana, yo le recuerdo que yo soy economista de la Católica, tengo una maestría en Georgetown, un doctorado en Maryland, he estudiado en Oxford, soy fellow de Yale, soy fellow de Stanford, he trabajado 10 años en el Banco Interamericano de Desarrollo, he sido profesor de Georgetown, he sido 2 veces viceministro. Juliana, por favor. No, gracias. Yo no estoy yendo en contra de sus títulos. Pero es que tengo que explicarle, Hay que aplicar, tengo que explicarle que cuando uno estudia y se esfuerza y se queman los ojos estudiando solo y sin apoyo de nadie, entonces sí puedes lograr lo que quieres. Y sí puedes decir, miren lo que he conseguido gracias a la educación, gracias a las becas, gracias a los apoyos, y eso es lo que nosotros queremos con los de jóvenes. Entonces ese es el resultado. Y por eso el Partido Morado apuesta por la educación full y apuesta porque la gente pueda volver a estudiar. Nuestro programa reactiva estudios para que todos los jóvenes de las universidades privadas puedan volver a estudiar con créditos muy baratos y pagarlos cuando terminen. El crédito permanencia, todos los estudiantes de las universidades públicas que ya no se han matriculado para que puedan financiar vivienda, materiales, transporte. ¿Cuánto cuesta su propuesta de gobierno? O sea, resumiendo, digamos, los gastos que implicaría, ¿no?, la apuesta económica de un eventual gobierno del Partido Morado, ¿cuánto suma? El presupuesto actual. Porque no se puede conseguir más, Juliana. No se puede, por eso digo, pero hay una, no sé si lo ha leído, perdón que lo interrumpa, no sé si lo ha leído, pero hay un análisis, una investigación buenísima que se ha publicado en los últimos días que habla acerca justamente de los montos, que representan las ofertas de los diferentes candidatos. En el caso de Verónica Mendoza, se lo voy a preguntar mañana, este grupo de economistas que se ha tomado el trabajo, además de ir sumando propuesta por propuesta en materia económica, es una locura, porque además el PBI simplemente es imposible, ¿ok? Haces la cuenta, la ecuación y no va. Lo de usted, por eso le pregunto, porque tengo entendido que del total no se podría, de acuerdo, por supuesto, a cómo estamos hoy económicamente, el límite razonable, ahí está, Vidensa Consultores. La investigación es de Vidensa Consultores, tiene que ser máximo de 15.000 millones de soles. No pueden haber pues cifras estafalarias. ¿Cuánto cuesta el suyo? Así es, el presupuesto actual, que es lo único que tenemos. Y quiero recordar que según ese estudio, el Partido Morado quedó en primer lugar. Sí. Y según el estudio del IEP, que ha salido publicado hoy, me parece, el Partido Morado quedó en primer lugar en responsabilidad fiscal para poder cumplir con sus promesas. Juliana, no hay plata. Entonces, ¿qué está haciendo el Partido Morado para generar empleo? Es un concepto. Utiliza el presupuesto que ya existe, pero enfócalo en otra cosa para generar empleo. Un ejemplo, compras del Estado. El Estado compra un montón de cosas a las empresas medianas, grandes, a través de las licitaciones. Por un año vamos a hacer que los mismos productos se compren a las microempresas. Tienen los mismos productos, pero generan más empleo. El tema de los colegios. Tienes que adaptar carpetas, baños para el componente presencial. ¿El presupuesto está? Sí existe. Le cambiamos el enfoque. Ahora contratamos a profesionales independientes. Gasfiteros, electricistas, personal de limpieza. Tema de las vacunas. ¿Está presupuestado? Sí, pero ahora vamos a contratar a 10.000 peruanos para que desde su casa, con un teléfono celular, hagan seguimiento y monitoreo de la pandemia. Entonces, ese es el tipo de cosas creativas que hay que hacer con la misma plata. Y no mentirle a la gente, y no decirle que vas a repartir bonos, o que vas a conseguir 4 millones, o que vas a comprar un satélite. Señor Guzmán, usted propone vacunar a todos los adultos, ¿no?, hasta el 31 de diciembre. Para eso estamos hablando de una población, considerando los extranjeros y demás, de 24.5 millones de peruanos. Sí, más o menos. Ok, pero para eso tienen que estar las vacunas, porque usted lo ha dicho además al iniciar la entrevista, y todos lo sabemos, tiene que ser de gobierno a gobierno. O sea, usted está confiando en este número de vacunas de 48 millones de dosis que promete Sagasti a diciembre de este año. ¿Cree que eso sea posible cuando ni siquiera hay 600.000 vacunados al 5 de abril? Bueno, en primer lugar, no necesitamos las 48. Necesitamos la mitad de eso para poder lograr el objetivo. Por lo tanto, acá
48 millones de dosis para 24 millones de personas. Sí, por eso, por eso. ¿Van a estar? Por eso. Lo primero que tenemos que hacer es darle más recursos y fortalecer el trabajo de la Cancillería para el cronograma que nos han dicho se cumpla efectivamente. Sin esa condición no se puede vacunar a la gente. Sin duda hay que hacer un trabajo ahí. Pero lo otro que hay que hacer son cambios muy importantes, como por ejemplo utilizar 1.600 centros de salud a nivel nacional para que la gente se vacune más rápido y más cerca de su casa. ¿Quiénes van a vacunar? Porque las enfermeras y los enfermeros no se dan abasto. Vamos a contratar a los estudiantes de carreras afines, como medicina, enfermería, para que ayuden en la vacunación. Así conseguimos trabajo y vacunamos a la gente. ¿Eso está presupuestado? Sí está presupuestado. Tenemos que crear una comisión de científicos, porque se vienen las variantes y las nuevas vacunas no van a poder enfrentar a las nuevas variantes. El presidente tiene que estar asesorado. Esa comisión no existe. Vamos a crear además el SAR de las vacunas, porque el día de hoy no hay una autoridad vinculante. Es decir, Juliana, el día de hoy... están tirando las vacunas, se está vacunando el hermano del enfermero, el psicólogo que nunca ha pisado un hospital porque además hace trabajo remoto. Porque no tenemos orden. Entonces, el SAR de las vacunas va a tener una autoridad formal con rango de ministro, para que todos los miércoles a las 8 les diga a todos los ministros en gabinete, señores, esto es lo que se está haciendo, estas son las decisiones y punto. El día de hoy no, el día de hoy hay un secretario técnico que coordina y por lo tanto cualquier entidad puede hacer lo que le da la gana y nadie realmente puede responder formalmente a sus responsabilidades. Y en cuanto a sus ideas, sus promesas para luchar contra la corrupción, usted habla acerca de la importancia de que la unidad de inteligencia financiera pueda acceder el secreto bancario. ¿Hasta qué punto eso es viable? Porque hay una sentencia del Tribunal Constitucional de 2014 que dice eso no es posible, porque hay un derecho que es el derecho fundamental a la intimidad que prohíbe justamente que cualquier entidad pueda acceder justamente a información que es parte justamente de esa data secreta que no tiene por qué saber el resto, salvo, como sucede, ¿no?, que el Poder Judicial a través de un juez con una sentencia diga se tiene que abrir. Si a todos los políticos, si a toda la gente se le va a levantar el secreto de las comunicaciones, estaríamos violando, además, una orden constitucional, y eso sería gravísimo. Sí, nosotros tenemos entendido eso. El Partido Morado fue quien presentó la iniciativa legislativa en este Congreso, sí, claro, sobre la UIF, y le están dando vueltas, como usted sabe, Juliana, por razones X. Estamos poniendo algunas cosas adicionales que la UIF tendría que cumplir para compensar eso. Pero lo que quiero decir... no va a ser fácil. No va a ser fácil. Pero no te puedes ir contra el Tribunal Constitucional, contra la propia Constitución. Pero hay que hacer el mayor esfuerzo para ver si es que esto pasa. Lo importante contra la corrupción, Juliana, más que eso, es no votar por partidos corruptos. Yo no puedo comprender cómo nos quejamos de la corrupción cuando ya están elegidos, cuando los que están en las encuestas, varios de ellos son partidos... ¿Quién es el más corrupto para ustedes, los candidatos? Bueno, la verdad es que hay para escoger. O sea, todos los expresidentes... Bueno, el fujimorismo ha cometido todos los delitos de todos los sistemas legales del planeta. Acá yo voy a fugir de abogado del diablo. Podría decir, sí, fue el padre, no la hija. Por favor. Por favor, tenemos procesos de investigación del equipo especial Abajato y que espero que terminen rápidamente para que sepamos quiénes. Pero todos los expresidentes han estado involucrados, Juliana. Yo hace 6 años me presenté en Política Limpio y sigo limpio. Acá el Lescano, también fugiendo de abogado del diablo, podría decir, ¿por qué me mencionan a mí? ¿Por qué dicen que todos sí? A mí no me están investigando por ningún acto de corrupción. ¿Por qué? Porque su partido, Juliana, la mitad de su bancada, 12 congresistas, están siendo investigados por la Fiscalía, incluyendo el señor Merino, por los actos de violencia. El vicepresidente del señor Lescano ha sido vinculado al Club de la Construcción. Que el señor Lescano pues no tenga la frescura de venir a decirnos que la Acción Popular no está también vinculada con la corrupción. Hace un año yo les prometí públicamente que íbamos a tener una bancada limpia, la bancada morada. Ha pasado un año y es exactamente lo que ha ocurrido. Gente honesta, gente limpia, gente responsable. Cuando prometo, cumplo. Ahora estoy diciendo, en 5 años vamos a tener un presidente limpio. ¿Dónde se coloca usted? Porque está efectivamente esa derecha radical a la que usted ha llamado las 3 ramas del fujimorismo, ¿no?, que comprendería la candidatura de Hernando de Soto, lo ha mencionado, Rafael López Aliaga y de Keiko Fujimori. Luego está la izquierda, ¿no?, con Verónica Mendoza, más radical, más extremo, el señor Pedro Castillo, que además ha tenido una campaña, digamos, austera, medio perfil bajo en Lima, pero en provincias ha tenido un arrastre importante. En el sur la gente lo quiere, y es la verdad. ¿No cree que estar en el centro, no ser ni chicha ni limonada, le está generando justamente esos problemas para levantar, para prender la candidatura, la campaña? No, yo creo que una forma de hablar del centro es decir que defendemos derechos, pero también defendemos a la economía. Algo que ni la izquierda ni la derecha hace. La izquierda defiende derechos, pero de economía no sabe ni hostia. Y en la derecha puede conocer algo de economía porque han estado en el gobierno, pero de derechos no creen en nada, ni comenzando por la libre expresión ni la democracia. Y Lescano no es un poquito de los dos, porque Lescano, claro, es de Acción Popular. Varios de sus compañeros que ahora están en el Congreso de la República y que han estado antes, tienen una postura mucho más de derecha, pero el discurso de él, por lo menos en esta campaña, y para ser justa hay que decirlo también, cuando ha sido congresista durante muchísimos años, muchísimas legislaturas, siempre ha sido más tirada hacia la izquierda. Bueno, en realidad lo que me preocupa más del señor Lescano, más que sea de izquierda o de derecha,
son las propuestas que tiene que son completamente inviables. Mientras el Partido Morado está diciendo de que vamos a generar empleo con el presupuesto que ya existe, por ejemplo, los promotores educativos, los niños no están conectados con el programa virtual, vamos a contratar jóvenes para que vayan a los lugares más aislados y los ayuden a eso. ¿Hay presupuesto para eso? Sí, simplemente le estamos cambiando el enfoque. Pero ¿qué dice el señor Lescano? Cuando le preguntan sobre cómo va a financiar la educación, mírelo usted en el debate y dice, saldrá del presupuesto pues. Esa es su respuesta. Cuando le preguntan de la educación sexual de los niños, dice que va a comprar un satélite de comunicaciones. Dios mío, creo que no entendió la pregunta. Entonces, lo que a mí me preocupa es la falta de seriedad. Cuando la gente lo que necesita son soluciones reales y concretas de cómo le vas a resolver el problema. ¿Considera que es una solución concreta, real, esto que advirtió, y aquí tengo el comunicado del Ministerio de Educación, de que a partir del 19 el retorno a clase va a ser seguro, flexible, gradual, pero claro, depende de la familia, de quién quiere mandar a su hijo? No, esto se debió haber planificado antes, Juliana. Mucho antes, porque ya sabíamos que habían protocolos de aislamiento. Y lo primero que uno tiene que comprender es que tienes que adaptar las carpetas de los niños, y los baños, y otros espacios colectivos dentro de los colegios. Esto se debió hacer antes y le das chamba a la gente. Si la gente necesita trabajar y tú necesitas adaptar miles de colegios, sentido común. ¿Y dónde queda además la necesidad de los profesores de trabajar y que de pronto ellos sí se vean obligados porque no les van a decir, depende de la familia del maestro si regresa o no? Para mantener su trabajo van a tener que ir presencialmente y van a estar expuestos al contagio. Con niños que además tienen una carga viral que no hacen la enfermedad pero que pueden contagiar a cualquiera. Pero también, Juliana, el acceso al internet. Los niños no que viven en lugares muy aislados, sino los que sí tienen conectividad, pero no tienen los equipos ni tienen los datos de internet. Nosotros hemos propuesto el programa Nadie se queda atrás, en donde los 1000 distritos más pobres, todos los niños van a tener datos de internet gratuitos y su tablet para que no haya justificación que no estén conectados a lo virtual hasta que pasemos al tema presencial. Entonces, la idea, como repito, es ¿qué hacemos con los jóvenes y con las madres, que son los que más han sufrido para que puedan conseguir empleo? En el caso de, por ejemplo, los jóvenes que van al servicio militar, van miles y ahora más todavía por la pandemia, lo que vamos a hacer es, el segundo año, capacitación productiva, señores. Ustedes no salen de ahí sin tener algo, sin tener capacitación para poder conseguir un empleo. Y todos van a tener servicio de salud, seguro de salud, en los más de 230 centros de salud de las Fuerzas Armadas, algo que antes no existía. Es que todo suena muy lindo, señor Guzmán, pero a la hora de la hora, ¿hasta qué punto eso puede aterrizarse? No solamente por un tema de presupuesto, ¿ok? Sino por un tema de capacidad de gestión que no depende solamente de un presidente, sino de la gente que tiene alrededor y de un montón de factores que en un país tan complejo, tan pluricultural como es el Perú, no es tarea fácil. Yo digo, por ejemplo, hoy día estuvo usted con el gremio de transportistas, ¿no? Y de hecho Brian Matías, nuestro compañero, lo siguió. Hablé con él y le dije, ¿qué tal le fue? ¿Cómo siguió a otros candidatos? Estuvo con Bengolé, estuvo con Rafael Santos y me dijo, bien, pero le ha prometido a la gente, a los transportistas, que él va a pagar sus multas. O sea, eso no es dame tu voto y después obviamente eso no te lo voy a poder cumplir porque además ¿de dónde va a sacar plata? Para hacer todo lo que nos está diciendo y encima para pagar las multas, que tampoco me parece justo de aquellos que han cometido infracciones y tienen que ver de dónde sacan plata para cubrir con sus sanciones pendientes, ¿no? Digo. No, eso es sentido común. Y lo digo y lo explico de la siguiente forma. Estamos en guerra, estamos en una situación de emergencia. Lo que los peruanos necesitan para poder chambear son tres cosas, Juliana. Que los vacunen, que los aforos aumenten y la cuarentena se flexibilice y que el transporte funcione. Hoy día los transportistas, y todos los que me están escuchando lo saben, están yendo a pérdida y no pueden dar un buen servicio justamente por esa razón. Y la gente necesita movilizarse. Decirles, vamos a perdonarles una porción importante de sus multas, pero a cambio, ustedes van a cumplir con todos los nuevos protocolos que nosotros vamos a dar. Y ellos han dicho, sí, ese es el diálogo, ese es el intercambio. ¿Cuáles son los nuevos protocolos? Yo le pregunto, Juliana, si en los aviones los protocolos de sanidad funcionan, cuando tú tienes a las personas acá a tu lado, ¿por qué no pueden funcionar en un bus? ¿Por qué no pueden funcionar en un restaurante, en una panadería, en una peluquería? Entonces, ese es el tipo de cosas que hay que hacer, porque hay que reconocer que estamos en emergencia y la gente tiene que trabajar. Señor Guzmán, me acaba el tiempo. Solamente ya que usted está convencido que pasa una segunda vuelta, ¿con quién se ve en esa segunda fase? En ese otro peldaño que además van a subir dos personas. ¿Usted está convencido que será usted? ¿Con quién? Como lo veo, es con alguien que represente el extremo dictatorial de querer suprimir nuestros derechos, de querer regresar a los 90. Mira, el mismo discurso, ¿eh? En los 90 cuando dieron el golpe, el discurso es necesitamos mano dura. Ya, okay, ¿quién? Bueno, eso es lo que va a pasar ahora. Están ofreciendo lo mismo. ¿Con quién se ve en segunda vuelta? Yo creo que el fujimorismo va a pasar a la segunda vuelta y el Partido Morado, por nuestra organización, somos los que mejor frente les podemos hacer a ellos. Por nuestra organización. O sea, no ha sacado a Lescano, que durante todo ese tiempo aparece primerito, no pasa segunda vuelta. El señor Lescano se desinfla solo, con las propuestas que tiene, lo del Huáscar. Solo falta decir que el lago Titicaca nos lo va a traer también a nosotros. Es decir, el señor se está desinflando solo. O sea, usted le gana a De Soto, que ha subido bastante,
y al propio Rafael López Aliaga, que ha tenido mediano éxito, ¿no? Yo espero que el señor De Soto acepte el debate de economía que va a haber este miércoles para que los peruanos puedan comparar entre las propuestas del Partido Morado y las del señor De Soto. De Soto, digamos, tiene como caballito de batalla justamente el tema económico, ¿no? Es como que su fuerte, el tema de la informalidad, de la formalidad. ¿Y hasta ahorita qué ha dicho? ¿Y qué propuesta ha dado? Concreta. Ninguna. Yo no le puedo responder eso porque además sería, digamos, interferir en el voto de la gente. Pero vamos a ver qué pasa, porque es la gente justamente la que decide y esperamos que decida de la mejor manera. Exactamente. Muchísimas gracias. A usted, gracias por venir. Gracias. No te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Recuerda que un peruano informado es un peruano que se respeta. Nos vemos. Chau, chau.